Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este video donde vamos a estar trabajando con transformaciones monótonas de la utilidad. Lo primero que necesito recordar es que la función utilidad describe las preferencias entre consumidores. Y una transformación monótona significa que a esta función utilidad yo la transformo matemáticamente, es decir, con una serie de cálculos, siempre y cuando, y esto es bien importante, las preferencias de los consumidores se conserven. Cuando hablo de transformación, quiere decir que la función utilidad yo la puedo multiplicar por un número, le puedo sumar un número, le puedo elevar a la función utilidad un exponente, la puedo elevar a un exponente, o le puedo aplicar, por ejemplo, el logaritmo natural. Eso es lo que es una transformación de la función utilidad. En este video vamos a trabajar con ese problema que me dice determinar si la función de utilidad w igual a 1/3 por logaritmo natural de x más 2/3 por logaritmo natural de y es una transformación monótona de esta función utilidad. Esta función utilidad tiene dos variables, que es la variable x elevada a la 1/3 por la variable y elevada a la 2/3. Vamos a comenzar a hacer el ejemplo. Bien, vamos a continuar. Aquí yo les dejé una serie de 3 pasos para determinar si la función que tengo allá, w, es una función monótona de esta función utilidad. No quiere decir que sea la única forma de realizar este tipo de comprobaciones, pero es la que para mí es un poco más sencilla. Bien, lo primero que necesitamos hacer es definir z, la variable z, vamos a usar z, igual a la función utilidad, que es la que tengo acá, y vamos a despejar x. Vamos a hacerlo, entonces voy a poner aquí que z es igual, en este caso, a x a la 1/3 por y a la 2/3. Ya está, puse que z es igual a esto, a la función utilidad. Y necesito despejar x. ¿Cómo despejo x? Bueno, aquí tengo esta variable que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo y me va a quedar z entre y a la 2/3 igual a x a la 1/3. ¿Ok? Bien, entonces sigo de este lado, nada más que lo voy a invertir, x a la 1/3 lo voy a poner igualito, es igual a z sobre y a la 2/3. Y ojo, recuerden, necesito dejar a la x sola, entonces necesitaré aquí elevar todo esto a la 3 para que me quede entonces de este lado, fíjense, ya me va a quedar la x sola, x a la 1, porque cuando tengo 1/3 por 3 me queda 3/3 y eso me queda 1. Pero recuerden que si yo hago o le elevo de este lado a la potencia, en este caso al cubo, también de este lado lo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces fíjense cómo me va a quedar al final esto. Esto me va a quedar como z al cubo entre, aquí me va a quedar 2/3 por 3, esto me va a quedar y a la 2 por 3 son 6, 6/3, y eso me va a quedar 2. Entonces ya tengo la primera parte de esta etapa que yo le llamo etapa A, y ya tengo la variable x despejada. En el segundo paso, lo que me está pidiendo es sustituir x, es decir, x que acabo de despejar, en la función w, y necesito simplificar. Vamos a hacer eso. Entonces, la función w la tengo acá, entonces voy a poner aquí w es igual a 1/3 por logaritmo natural. Vean, aquí es donde voy a sustituir, lo voy a poner con otro color. X en este caso es igual a z al cubo sobre y cuadrada. Ahí está, eso es lo que sustituí, x más 2/3, ¿okay?, de logaritmo natural de y.
Ok. Y me dice simplificar, vamos a simplificar esto. Y para eso les dejé aquí las leyes del logaritmo natural que vamos a estar utilizando. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar vean, este está funcionando, voy a usar esta regla. Vean cómo tengo b logaritmo natural de a. ¿Ya se fijaron? B logaritmo natural de a. Es como si este fuera b logaritmo natural y aquí tengo a. ¿Sale? Entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces me va a quedar, el cambio va a decirme, voy a colocar logaritmo natural, a la dejo como base y b pasa a potencia. Entonces voy a tener que borrar esto para que me dé espacio. Me va a quedar w es igual a logaritmo natural de z al cubo sobre y a la 2. Reviso nada más que esté correcto, es correcto. Y lo único que va a pasar como exponente es este, que yo tenía aquí, 1/3, es decir, el 1/3 pasa como exponente. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, entonces me va a quedar más, voy a usar lo mismo, 2/3 va a pasar como exponente, logaritmo natural de y a la 2/3. ¿Ok? Ahora, aquí yo puedo simplificar, vean, aquí directamente yo puedo simplificar, lo voy a simplificar, esto es igual al logaritmo natural de z, 3 por 1/3 me queda 1 aquí, entre y a la 2/3. Acuérdense de leyes de los exponentes, cuando yo tengo esto lo voy a poner aquí a sobre b, y le voy a poner aquí igualito 3 y un 2, y aquí 1/3. Aplicando leyes de los exponentes, esto es lo mismo que me queda a la 3, todo esto elevado a la 1/3, entre b a la 2, todo esto elevado a la 1/3. ¿Ok? Sigo trabajando y esto me queda a la 3 por 1, 3 arriba, aquí abajo hay un 1, 1 por 3, 3, y me queda a la 3/3, eso es a la 1, entre b a la 2/3, que es justamente lo que tengo de este lado, que es lo que acaba de suceder, pero allá se los expliqué con leyes de los exponentes. ¿Okay? Bien, vamos a seguir. Entonces, de este lado ya le quité el exponente y aquí voy a seguir más logaritmo natural de y, aquí lo puedo meter sin ningún problema, a la 2/3. Ahora, la última parte que voy a hacer aquí, vean, cuando yo tengo un logaritmo natural de a entre b, puedo aplicar esta segunda ley, y lo único que va a hacer es separar la división como una resta. Entonces esto es igual a logaritmo natural de, ¿quién va arriba? Va z, menos logaritmo natural de y a la 2/3, y luego copio y pego esto acá, más logaritmo natural de y a la, perdón, aquí me equivoqué, de y a la 2/3. ¿Ok? Y vean lo que nos acaba de quedar. Vayan viendo que vamos a eliminar. Sugiero que vayan poniendo pausa al video para que vayan revisando cada uno de los pasos y vayan comprendiéndolos mucho mejor. Voy a borrar esto ahorita aquí de la comprobación y voy aquí a proceder a eliminar. Vean, menos logaritmo natural de y a la 2/3 más logaritmo natural de y a la 2/3, con este literal se hacen 0, se eliminan y me está quedando aquí que la función w es igual al logaritmo natural de z. ¿Ok? Que eso es lo que yo estoy buscando. Y ojo, aquí es bien importante, se los puse como nota. Para que una función sea una transformación monótona, para que la transformación sea monótona, ojo, debe de ser una función creciente. Entonces, en una segunda parte vamos a verificar si esto es creciente o no. Pero además, lo que nos quede aquí no debe de quedar dependiendo de y, es decir, no me debe de quedar aquí sobre y o por y, esto no me debe de quedar de esa manera para que efectivamente se cumpla que es una función monótona. Además, esta w debe de quedar únicamente expresada en términos de z, tal cual nos quedó aquí. ¿Ok?
Lo que vamos a hacer ahorita es la comprobación. Entonces vamos a comprobar. Comprobación. El último paso. Entonces aquí le voy a poner como paso C. Ojo, aquí lo que voy a hacer, esto lo voy a transformar nada más para que me quede como función utilidad es igual al logaritmo natural de U. ¿Qué hice? Bueno, transformé, vean, este era W y este era Z. Entonces nada más cambié nombres. ¿Okay? Bien, entonces vamos a verificar si esto es cierto. Entonces voy a recoger mi plumón que se me acaba de caer. Aquí me va a quedar, vamos a ver si es cierto. F de U es igual al logaritmo natural de la función utilidad. Recuerden, la función utilidad es la que tengo de este lado. X a la 1/3, ¿ok? Por Y a la 2/3. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo lo siguiente es, a la función utilidad, que es esta, le apliqué un logaritmo natural y llegué, digamos, a esta función utilidad. Entonces sí, vamos a verificar si efectivamente es una transformación. Entonces voy a hacer, vean, aquí tengo la multiplicación, déjenme ver, no les puse esa ley, la voy a poner acá abajo. Esta ley me faltó colocar. Cuando yo tengo una multiplicación, no la puse, déjenme revisar. ¿Qué creen? Tengo un error aquí en esta ley. No sé si la había puesto, pero aquí no es suma, sino por. Sí la había puesto, pero es... Cuando tengo una multiplicación de A por B, me va a quedar una suma. Entonces, esto es lo mismo que tener logaritmo natural de X a la 1/3 más, allá está la función, por logaritmo natural de Y a la 2/3. ¿Ok? Y voy a aplicar ahora esta ley. Si se fijan, el B lo voy a pasar de este lado, que en este caso 1/3, lo bajo, no está como exponente, lo bajo como base, por logaritmo natural de X, más 2/3 por logaritmo natural de Y. ¿Okay? Y si se fijan, esta f de u es igual a esta función w. ¿Qué quiere decir? En este caso, y bajo este principio, sí es una transformación, dado que si yo le multiplico o le aplico a la función utilidad el logaritmo natural, me queda esta función. ¿Ok? Bien, vamos a verificar ahora en una segunda etapa si es creciente o decreciente. Ok, como una segunda etapa vamos a verificar que la función utilidad igual al logaritmo natural de u, en este caso, que fue lo que nos quedó como transformación, es creciente o decreciente, y para eso vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Perdón, de la primera derivada. O sea, hay un criterio de segunda derivada, pero ahorita nada más voy a usar el de la primera derivada. Entonces, vamos a derivar esta función y vamos a evaluar esto. Si la derivada es positiva, quiere decir, por eso pues la derivada en el intervalo evaluado es positivo, quiere decir que la función crece, pero si la derivada en un intervalo es negativo, quiere decir que la función decrece. Entonces vamos a evaluar, déjenme poner esto aquí así, entonces esto es lo que vamos a evaluar, dos posibilidades. Vamos primero a derivar, entonces la derivada de f' de u es igual a 1 sobre u. Iba a poner x, pero estoy trabajando con u. 1 sobre u. Y aquí se puede ver con claridad, si yo aquí coloco un número positivo, la u vale positivo, entonces voy a poner si u es positivo, cualquier número positivo, lo que me va a dar como resultado, es que la derivada es positiva. Entonces vean acá, si estoy evaluando en la derivada si u es positiva y le evalúo f' de u, esto quiere decir que la derivada será positiva, me va a dar un número positivo.
Esto quiere decir que la función es creciente, esto crece, y voy a poner el intervalo cuando en este caso la u es mayor que 0. Y bueno, con esa parte me voy a quedar. Vean lo que sucede en el caso de que yo grafique logaritmo natural de u. Recordemos que me queda una gráfica creciente en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir esta parte del video, vamos a decir que sí, que w, que la función w sí es una transformación de la función utilidad. Y sí vamos a poner el intervalo, porque si ustedes se fijan aquí, yo ya no evalué el intervalo negativo, no es algo que a mí me interese para este ejemplo de aplicación. Entonces, la función w sí es una transformación de la función utilidad, y con esto concluimos este ejercicio. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.